Floricanto presenta los sacramentos. Quisiera iniciar con estas palabras de el Papa Pablo VI en el documento de Evangelii Nunciandi, reafirmando que la evangelización no se agota con la enseñanza de la doctrina, sino que conduce a la vida, penetrando de sentido evangélico la vida natural y dándole a la vida sobrenatural, que es purificación y elevación de lo natural, su expresión viva y su admirable fecundidad de gracia. Cómo es importante que nosotros podamos entender la evangelización, ¿verdad? Y no reducirnos o quedarnos simplemente con la sacramentalización, ¿verdad? Simplemente los sacramentos y ya. Hemos de descubrir que la Iglesia tiene la misión de guiar a los hombres en el camino de la salvación. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo realiza principalmente alimentándonos con la palabra de Dios y con la vida de los sacramentos. De esta manera se alimenta nuestra vida. La palabra de Dios y los sacramentos son por voluntad divina los medios más eficaces para convivir conforme al plan de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso es importante y necesario profundizar en los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia pues nos recordará precisamente en el numeral 1131 pues qué son los sacramentos, ¿verdad? Iremos poco a poco también desmenuzando pues qué es esto de los sacramentos. Son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales se celebran los sacramentos significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Partiendo de la palabra de Dios y de la tradición, procuramos explicar pues cuál es el contenido de cada sacramento y animarlos a la necesidad de recibirlos, ¿verdad? Vamos a comprender y entender pues cuáles las gracias y bendiciones que recibimos a través de los sacramentos. La abundancia del material con que desarrollamos pues nos ayudará a descubrir y a comprender pues el contenido, ¿verdad? de estos sacramentos. Y vamos precisamente a descubrir qué son los sacramentos. Si buscamos en la Biblia la palabra sacramento no la encontraremos. Realmente siempre nos hemos preguntado pues de dónde salen esto de los sacramentos, o por qué la Iglesia se los inventó, o qué fue lo que pasó aquí. Por lo menos pues es el sentido que a veces le podemos dar. Esto no quiere decir que los sacramentos que recibimos no tienen un fundamento bíblico, ¿verdad? En la explicación de cada uno de los sacramentos presentaremos las citas correspondientes para saber dónde se enmarcan la vida de los sacramentos. Y antiguamente, ¿verdad? Inicialmente era impreciso el significado de la palabra sacramento y se usaba para cualquier función religiosa, ¿verdad? Su origen es latino. Los romanos la aplicaban especialmente al conjunto de ceremonias consagratorias que acompañaban el juramento prestado por los soldados en su incorporación al ejército. Podemos darnos cuenta que con el paso del tiempo, ¿verdad?, ha tenido una conformación los sacramentos, la materia, la forma, los ritos, el número de sacramentos, incluso el concilio en el que se determinan que solamente sean estos 7 sacramentos que hasta hoy conocemos, y bueno, tendrán un desarrollo también esta vida de los sacramentos. En un primer tiempo los cristianos usaron esta palabra para significar lo que se refiere a los signos litúrgicos, las celebraciones eclesiales y los hechos sacros. Fue con esta mentalidad que empezó a traducirse la palabra griega de misterión de la Biblia como sacramento. Ese significado se daba a la palabra sacramento se debió a que en los primeros tiempos del cristianismo no se tuviera claro el número de ellos. El que más contribuyó a la clarificación del concepto de sacramento fue San Agustín, que vivió en el siglo
IV. El número septenario de los sacramentos fijado ya en la Iglesia solo llegó a imponerse en el siglo XII. Los sacramentos como hoy nos los presenta la Iglesia son, decíamos, volvemos a escuchar, precisamente a ver, los actos salvadores de Cristo, instituidos por Él y encomendados a la Iglesia, en cuanto que son acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios con los que se expresa y fortalece la fe, se rinde el culto a Dios. Primero, hemos de entender qué son los actos salvadores. Se trata de acciones que salvan al hombre en situaciones concretas y privilegiadas de su existencia, llenándolo de la fuerza del amor, fruto de la muerte y de la resurrección. Estas acciones salvíficas abarcan toda la vida del hombre en sus puntos más significativos. Por eso en diversas ocasiones también les he recordado, ¿no? La Iglesia acompaña nuestra vida desde el nacimiento hasta la muerte. En el nacimiento, con el bautismo. En su crecimiento, con la confirmación. En la formación de un hogar, en el matrimonio. En las heridas del pecado, en el sacramento de la reconciliación, la confesión. En su alimento cotidiano, en la Eucaristía. En la consagración al servicio de la comunidad, en el orden sacerdotal. En la enfermedad, en la unción de los enfermos. No son simples ceremonias que se hacen para cumplir con una obligación, ni acciones bancarias que aumenten nuestro capital religioso para exigir a Dios las puertas abiertas del cielo. Se trata de la comunicación de los frutos de la redención de Cristo. A veces, por tanto, nos preguntamos, bueno, ¿por qué es necesario participar en las catequesis, en las formaciones? ¿Por qué uno se tiene que preparar y venir los sábados o los domingos? O venir pues todo un año a la preparación, a la formación. Pues es precisamente por eso, porque no solamente podemos cumplirlos como una obligación, como un requisito, como una tradición, ¿no? A veces nos molestamos precisamente porque decimos, pues es invertir mucho tiempo, son muchos requisitos, son muchas cosas. ¿Y todo esto para qué? Bueno, es entender y valorar el sentido de qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que vamos a vivir, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y por lo tanto, pues será importante descubrir este sentido. Decimos entonces, instituidos por Él. Jesucristo es el verdadero autor y no otro. Por la expresión anterior se entiende que es la obra de Cristo y requiere la aceptación de dicha obra por parte de la persona creyente. Por eso nos acercamos a los sacramentos en fe, ¿verdad? Nos acercamos en fe. Pero para los sacramentos hay un ministro y la dignidad mayor o menor de que éste confiere el sacramento no tiene en sí misma importancia. O sea, aquí nos puede administrar un sacramento, pues cualquier, ¿verdad? Sacerdote, ministro, ¿verdad? Instituido de alguna manera con el sacramento del orden. Su santidad puede ayudar a la persona que lo reciba a disponerse mejor, pero no aumenta o disminuye el valor del sacramento. O sea, a final de cuentas, el sacramento se realiza, ¿verdad? Independientemente, pues cómo sea ese padre, ¿verdad? Si es enojón, si es alegre, si diversas cosas en las cuales a veces podemos buscar, decir, ay, pues este padrecito, más bonita la misa, o más fea la misa, o quién va a celebrar la misa, o quién va a celebrar el sacramento. El sacramento es el mismo, la acción de Jesucristo es la misma, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos entender esto. Si queremos afirmarlo con estas palabras sencillas, diremos que es Cristo quien bautiza, es Cristo quien confirma, es Cristo quien perdona, ¿verdad? No es pues el padre Daniel, no es el padre Laureano, no es, ¿verdad? Es Cristo a través del instrumento, a través del medio, pues que es el sacerdote. Acciones de la iglesia, ¿verdad? Los sacramentos son celebraciones de la iglesia, de la que dice San Pablo, ustedes son el cuerpo de Cristo. Siendo la iglesia el cuerpo de Cristo,
Se constituye en luz de las gentes, signo levantado en medio de las naciones, y hemos de recordar que la iglesia es un sacramento universal de salvación. A través de la iglesia nosotros vamos a encontrar pues esta salvación. No es el individuo, sino la iglesia quien celebra los sacramentos en una orden a salvación y la de todos los hombres. Por lo tanto, el sacramento se debe administrar conforme a lo establecido por la iglesia y según sus intenciones, ¿verdad? Aquí precisamente pues se determina cómo debe ser a través de los libros litúrgicos, a través de los documentos que la iglesia pues nos va mostrando, a través de los acuerdos, ¿verdad? Incluso provinciales en las realidades que viven pues las zonas, las diócesis, ¿verdad? Cómo se puede llevar a cabo pues un sacramento para que sea eficaz según las circunstancias, según las cosas, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué la iglesia pide esto? ¿Por qué en esta se hace esto de esta manera? Bueno, pues porque es precisamente como la iglesia lo ha establecido. No es que nosotros queramos inventarnos las cosas, ¿verdad? No, o sea, ya está dicho, ¿verdad? Por eso está pues también el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia, las normas pastorales de la Iglesia, ¿verdad? Decía según las circunstancias, según lo que el obispo también determina en la zona, el ordinario del lugar. Decimos entonces también que son signos y medios con los que se expresa y se fortalece la fe. Los signos y los medios son simbólicos para el encuentro con Dios, pero no es de manera mágica e impersonal. Esta acción mediante los signos lleva al encuentro entre dos sujetos libres. Es como un puente de comunicación entre Dios en quien creemos y el hombre que se beneficia de su bondad, ¿verdad? Por eso requiere de nosotros la fe, ¿verdad? No, hay que recalcar esto, no como algo mágico, ¿verdad? Sino que antepone precisamente nuestra fe. Antes que la segunda persona de la Santísima Trinidad se hiciera hombre, toda la creación era un sacramento de la presencia operante de Dios. Los salmos hablan de los cielos que cantan la gloria de Dios. San Pablo nos recuerda en la carta a los Romanos, si bien no se puede ver a Dios, podemos sin embargo desde que Él hizo el mundo contemplarlo a través de sus obras y entender por ellas que Él es eterno, poderoso y que es Dios. Al instituir los sacramentos tuvo presente esta necesidad que tiene el hombre de llegar a lo invisible a través de lo sensible. Por eso es que cada uno de los sacramentos pues tiene una materia, tiene una forma, tiene un elemento simbólico, ¿verdad? Que nos constituye precisamente pues estas realidades visibles, ¿verdad? Que a la vez también son invisibles y que son trascendentales. Para comprender mejor que los sacramentos conviene, ¿verdad?, tener presente lo que ya decíamos, nos enseña el Catecismo de la Iglesia. Por lo tanto, los sacramentos contribuyen en gran medida a crear, corroborar y manifestar la comunión de la Iglesia. Decíamos, son actos salvadores de Cristo porque en ellos se nos participan los méritos de su muerte, de su pasión y resurrección, ¿verdad? El autor de los sacramentos, decíamos, es Cristo. Él es quien actúa y el ministro eclesiástico solamente lo representa. Cristo comunica estos actos salvadores mediante la Iglesia, la cual dio amplios poderes. Por eso es una manera en la cual se instituyen precisamente los sacramentos, ¿verdad? A través de su Iglesia. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, que nos es dispensada la vida divina. A través de estos sacramentos se nos comunica esta vida divina, esta vida de Dios, esta vida en la cual nosotros nos vamos alimentando. ¿Cómo se administran estos sacramentos? Los sacramentos se administran haciendo uso de palabras, oraciones, llamadas, formas y elementos de materia que ya decíamos. Para recibir los sacramentos hace falta sobre todo
fe, porque es un encuentro personal con el Señor. Esto pues tiene que quedarnos pues muy claro. De alguna manera podemos distinguir en las profesiones, ¿verdad? Como un arquitecto tiene precisamente pues los materiales, el edificio, y de alguna manera nos ayuda a construir pues una casa, un lugar, algo, ¿no? Muy concreto. En la iglesia pues se nos ayuda precisamente a construir la vida espiritual, y por eso es que nos acercamos en fe, nos acercamos a este encuentro con el Señor pues en los sacramentos. Recibir un sacramento no es igual que aceptar una medalla o algo bueno que se acostumbra, ¿verdad? Pues a veces en muchas circunstancias es por eso que reconocemos que de repente pues no estamos evangelizados, no estamos catequizados, no descubrimos a veces el valor y el sentido pues de los sacramentos, ¿no? Porque pues decimos desde el hecho de decir, bueno, pues estos padrinos que van a ir a este sacramento, que van a acompañar, pues a veces se escoge simplemente por otras condiciones, no por realmente acompañar en la vida espiritual, o se desconoce, ¿no? Y bueno, pues también aquí vendrá la cuestión de los requisitos, porque pues precisamente se pide que los padrinos sean de esta manera o que vivan así y así, qué es lo que nos dice el Código de Derecho Canónico, qué nos dicen las normas pastorales. Y obviamente que allí es donde nos damos cuenta que a veces pues no sabemos responder, o no sabemos qué hacer en un sacramento, o no sabemos hacia dónde ir, ¿verdad? A veces cuando ha sucedido en algunas ocasiones, ¿verdad? Que personas pues dicen, pues ya tengo mucho que no participo, ¿no? en la Eucaristía, y pues no respondo lo que es, ¿no? O no sé por qué me hinco, solamente me llevaron y me dijeron que tenía que prepararme, y pues yo nunca estudié, no conocí, y bueno, tantas cosas o casos en los cuales podemos descubrir que solamente pues a veces ha sido por pues una tradición, una costumbre, pero no realmente una vivencia. Entonces pues obviamente ahora estamos viviendo de una manera pues muy diferente pues estos sacramentos, ¿verdad? Han salido precisamente estos pues documentos de la iglesia, desde los dicasterios, ¿verdad? Encargados precisamente del culto divino y de la fe, pues que nos enmarcan cómo vivir pues ahora la vida sacramental, ¿verdad? De qué manera ahora pues estamos viviéndola. Y bueno, pues esto también nos prepara a valorar los sacramentos, nos prepara a conocer mejor los sacramentos, para que bueno, cuando ya podamos volver a nuestro templo, a nuestra vida habitual, pues obviamente vivir cada uno de esos sacramentos, ¿verdad? Lo que es participar en un bautismo, una confirmación, en la misma Eucaristía, ¿no? La participación, uno tiene que ser consciente de pues cómo vivimos la Eucaristía, que ya lo dijimos en las veces pasadas, incluso el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Cómo hacer una buena confesión, ¿verdad? Porque podemos acercarnos y decir, bueno, pues es que no sé, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer en el sacramento de la reconciliación? O la unción de los enfermos, a veces considerar que pues mejor que no venga el Padre, porque si no se va a morir la persona, ¿no? O sea, cosas así que a veces vamos descubriendo que los sacramentos pues van sucediendo, el mismo matrimonio, cómo nos preparamos, qué son, por eso hay estas pláticas prematrimoniales, ¿verdad? Presacramentales y toda esta vivencia, ¿verdad? Entonces decíamos que es un encuentro libre y personal con Cristo resucitado. Nosotros al acercarnos a los sacramentos, pues lo hacemos de una manera libre y personal. Ojalá que no participemos en los sacramentos obligados, ¿verdad? Hay algunos que pues no, aunque la persona quiera obligar, pues no se puede realizar, porque implica precisamente la libertad, ¿no? Entonces obviamente ser conscientes y responsables que tiene que haber una respuesta libre y personal. Por lo tanto, es muy importante tener presente lo que nos dice el concilio. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, ¿verdad? Por eso necesitamos participar constantemente en la vida sacramental.
la robustecen y la expresan por medio de palabras y cosas. Por esto se llaman sacramentos de la fe. Confiere ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir el fruto de la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Fíjense hasta dónde nos llevan precisamente pues esta vivencia de los sacramentos. Siendo un encuentro personal con Cristo, para recibir el sacramento es necesario tener fe, conocer lo que se comunica y quererlo recibir. Es indispensable estar bautizados para que a uno se le puedan administrar los demás sacramentos, ¿verdad? Por eso recordaremos que el bautismo es la puerta de los demás sacramentos, es la puerta para pertenecer a la vida de la iglesia. Solamente el bautismo y la reconciliación se reciben con el arrepentimiento de los pecados y el deseo de llenarse de Dios, mientras que para los otros sacramentos es necesario estar en gracia de Dios, es decir, sin pecado mortal. Por eso será importante cómo nos acercamos, nos preparamos, vivimos los sacramentos, ¿verdad? No podemos acercarnos a los sacramentos si no estamos en la gracia de Dios. Por eso, pues Dios nos ha dejado la manera en cómo podernos acercar sin pecado mortal. Para superar este obstáculo es necesario confesarse, ¿verdad? Confesarse. Por eso se les pide, papás, padrinos en estos sacramentos o quienes vamos a participar en ese sacramento, necesitamos estar confesados, necesitamos estar en la gracia de Dios, ¿verdad? Algunos sacramentos se reciben solamente una vez en la vida: bautismo, confirmación y orden sacerdotal, que confieren un carácter sacramental o un sello permanente, o sea, para siempre, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la iglesia realizada por el Espíritu es indeleble. Los muertos no pueden recibir ningún sacramento. Solamente cuando hay duda de que la persona puede estar viva, se le administra el sacramento del bautismo o se le da la absolución o los santos óleos, poniendo la condición si estás vivo, ¿verdad? Bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. También tenemos los sacramentales, ¿verdad? ¿Qué son estos sacramentales? El Concilio Vaticano II nos recuerda y define los sacramentales. Dice, son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican en las diversas circunstancias de la vida, ¿verdad? Los sacramentales nos tienen que llevar a vivir los sacramentos. Por eso serán más importantes los sacramentos, ¿verdad? Para que pues tengamos esta visión acerca de los sacramentales. También nos sirven unas veces para preparar a recibir un sacramento y otras veces para recibir particulares bendiciones de Dios. Se aplican a necesidades y situaciones menos importantes que los sacramentos. Nos obtienen por sí mismos las gracias santificantes. No son acciones mágicas, sino expresiones de fe en el auxilio de Dios, ¿verdad? Comúnmente muy bien, aquí Raúl pregunta al padre Daniel, ¿no? ¿Qué pasa si una persona no está en gracia y recibe un sacramento, ¿no? Entonces una pregunta válida es decir, bueno, ¿qué pasa si uno no está en gracia y recibe un sacramento? Pues obviamente que no hay una disposición, ¿verdad? Pues no nos va a pasar algo así, una situación física, ¿no? Pero sí es una condición espiritual que nos impide pues no estar en esa disposición entera del corazón. Obviamente pues es importante que podamos siempre cuidar y custodiar esa gracia, ¿verdad? Porque si no
pues es como simular, ¿verdad? De alguna manera a veces acercarnos a un sacramento y pues obviamente no hay libertad, no hay disposición, no hay voluntad, ¿verdad? Entonces pues obviamente se pide que se prepare, ¿verdad? Por eso viene toda esta situación de la catequesis, ¿verdad? Sí habrá momentos, circunstancias en las que alguien se acerque, pero pues es imposible conocerlo de parte de este lado de los ministros, ¿no? Entonces hoy en conciencia, pues cada uno de nosotros que hoy estamos escuchando, sabemos que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar en la gracia, que tenemos que buscar pues la disposición para vivir realmente y que los sacramentos tengan pues un efecto en nosotros, si no, pues obviamente no van a tener pues ese efecto que necesitamos recibir a través pues de la vida sacramental, porque si no pues podemos acostumbrarnos, ¿verdad?, a hacerlo como algo pues simplemente por cumplir, porque pues no se vayan a enojar conmigo, por no causar una impresión diferente con las otras personas. Entonces bueno, pues creo que eso ya queda más al ámbito de la conciencia, ¿verdad? Y sobre todo pues saber que es importante prepararnos para recibir los sacramentos. Entonces decíamos, no son acciones mágicas, ¿verdad? De repente aquí se da mucho con las medallitas de San Benito, ¿verdad? A veces pues mucha gente, o se ha hecho más bien una tradición de, pues no es que esté mal, ¿no? Se compran estas pulseritas incluso hasta de color rojo con la medalla de San Benito y pues es que para el mal de ojo, para que me proteja, para que no me hagan daño, para que pues a veces se le ve un sentido mágico, ¿no? Pues yo creo que a veces tener estos sacramentales, bueno, pues más vale estar en la gracia, más vale pues confesarse, más vale acercarse a buscar los auxilios de Dios en los sacramentos, ¿verdad? Entonces no reducirlo a decir, bueno, pues esta imagen me va a hacer el milagro, ¿no? O si esta imagen pues me sobo la rodilla me va a curar, o si me tomo este aceite exorcizado pues se me van a ir todos los demonios de ¿verdad? ¿Sí? Entonces a veces utilizamos estos sacramentales de esta manera, de una manera mágica y no, ¿verdad? Son expresiones de fe. Nos ayudan precisamente a vivir la fe, nos ayudan a tener devoción, ¿no? En muchas ocasiones yo le he preguntado a algunas personas, bueno, ¿conoces la vida de San Benito? ¿Conoces la historia de San Benito? No, pues es que me lo recomendaron, me dijeron que me comprara esta medallita y pues ahora quiero bendecirla, ¿no? Me dijeron que la pusiera en la puerta, me dijeron que la pusiera... Hay tantas cosas, ¿verdad? Que a veces decimos, bueno, ¿para qué quieren tantas situaciones? Y bueno, pues es importante que sepamos nosotros mismos para qué queremos un sacramental, ¿no? ¿Para qué lo vamos a usar? No usarlo incorrectamente, ¿verdad? Precisamente evitar estas situaciones. Su eficacia depende, por lo tanto, el amor que uno le tiene precisamente a Dios. Recordemos, les voy a decir cuáles son los sacramentales: los exorcismos en el bautismo, las bendiciones o consagraciones de objetos religiosos, el uso de agua bendita o de velas bendecidas, los mismos objetos bendecidos, la ceniza del primer miércoles de Cuaresma. Decía, se abusa de estos sacramentos cuando se toman como cosas mágicas y no se usan con fe. También es un abuso el que en las prácticas se les dé más importancia a los mismos sacramentos. Pero es siempre bueno servirse de los sacramentales si se practican con fe. Los sacramentales proceden del sacerdocio bautismal. Todo bautizado es llamado a hacer una bendición y a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas celebraciones. La presidencia de una bendición se reserva al ministro ordenado, obispos, presbíteros, diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más la vida eclesial y la vida sacramental. Claro que podemos traer todos estos objetos, todas estas cosas, pero saber cómo los vamos a usar, de qué manera no vamos a abusar de ellos, precisamente para no crear confusiones o cuestiones erróneas o situaciones en las cuales podamos decir, bueno, pues esto es pues es raro, hay cosas raras de repente, ¿no? que podemos ponerle a veces a los santos o a los objetos religiosos que a veces traemos a bendecir. Por eso, pues a veces siempre se pregunta qué es lo que va a bendecir, para qué lo quieres, ¿no? Que en eso estemos pues conscientes y sabidos para qué queremos
estos sacramentales. Florica.